Buenas noches con todos, sean bienvenidos a una nueva clase de octavo de básica correspondiente a la unidad 3, semana uno, con el tema conjuntos. El objetivo del día de hoy es el siguiente, ¿no? Es comprender la definición de conjunto como sus expresiones matemáticas aplicados a ejercicios de la vida diaria, ¿ya? Entonces vamos a ver este temita como conjuntos. La palabra conjuntos es muy interesante, ¿sí? Esta palabrita de aquí nosotros la hemos trabajado en algunos casos, ¿no? En algunos casos la hemos trabajado esta palabrita. ¿Qué nos sirve a nosotros? ¿Qué nos dice? El conjunto, primero vamos aquí. Se llama conjunto a toda agrupación o colección o reunión de individuos, cosas, animales, personas o números, ¿sí? Bien definidos, dice. Que cumplan una propiedad determinada a los objetivos del conjunto, ¿sí? Todos los conjuntos de todos los elementos de este conjunto se los denomina elementos. Ya cuando nosotros hablamos de conjuntos no es nada más ni nada menos que agrupar, ¿sí? Agrupar elementos por ciertas características. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a dividir a los tipos de animales. Los que tienen huesos, decimos, es el grupo de los vertebrados, y los que no, los invertebrados. En ese rato yo ya generé dos conjuntos. El conjunto de los animales que tienen huesos y el que no tiene huesos. Su característica esencial de cada grupo, para que un elemento pertenezca a estos grupos, es esa característica, no tener o no tener huesos, ¿ya? Entonces, para eso nos sirven los conjuntos. Por ejemplo, hay sin número de conjuntos. Digamos, yo quiero pertenecer al conjunto de personas que son aficionadas al Sport Emelec, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todas las personas que apoyan o son hinchas del equipo Emelec van a pertenecer, son elementos que tienen esa característica y van a pertenecer a ese conjunto, ¿sí? Puede haber hinchas del Barcelona, hinchas de la Liga, hinchas del Nacional, que la característica aquí es la pasión que tienen por cada uno de los equipos, y eso les determina esa característica, a qué grupo van a pertenecer. Cuando nosotros separamos por estos grupos, vemos que se agrupan, ¿no? Por esa característica. Ahora, muy bien, vamos a la notación de conjunto, ¿ya? Como ustedes podemos ver, de manera, en este caso, empírica, ya hemos visto que es un conjunto, pero ¿cómo lo representamos? Porque recuerden que en la matemática se representa. Cuando debemos o leemos que es notación, es la representación, ¿sí? Los conjuntos se denotan con letras mayúsculas. Mucho ojo, miren, siempre van mayúsculas de nuestro alfabeto o algunas veces con letras del griego, perdón, del alfabeto griego, ¿sí? Los siguientes son algunos ejemplos de notación de conjuntos. Y miren, el conjunto se representa, ¿qué nos decía? Con una letra en mayúscula. Aquí, ¿qué letra estamos utilizando? La letra C. Este conjunto C, sí, este conjunto C, dice que va a ser igual al conjunto formado por los colores de la bandera del Ecuador. ¿Qué colores tiene la bandera del Ecuador? ¿O quiénes son los elementos de este conjunto? ¿Qué colores tiene la bandera del Ecuador? Tres, listen. Amarillo, azul y Amarillo, rojo. amarillo, sí, amarillo, Azul y azul rojo. y rojo, dice. ¿Ya? Entonces, miren este conjunto, ¿cuántos elementos? Recuerden que los que están adentro les conocemos como elementos. ¿Cuántos elementos tengo aquí en este conjunto? Tres. Tres. Ya ven, entonces los conjuntos son muy fáciles de nosotros poder distinguir, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo otro conjunto, M, dice. M igual a la agrupación de números naturales menores que 10. Recuerden que los números naturales eran los enteros positivos. Por aquí nos está dando una característica. Estos números naturales tienen que ser menores a 10. ¿Cuáles son los números que son menores a 10? Pero recuerden que son naturales, solo enteros positivos. ¿Qué quiere decir? Que tendrá aquí, ¿cuál? No. Bueno, por lo general los naturales empezamos desde el cero, ¿sí? En nuestro lenguaje. Cero, el uno hasta el cuál. Hasta Hasta el el nueve. Hasta el 9. 9. Hasta Hasta el el 9. 9. Hasta el 9 porque dice menores a 10. Entonces, ¿cuál es menor hasta 10? Solo cumple el 9, ¿no? 8 y 9 mil. Son los únicos. ¿Cuántos elementos tengo aquí? Contemos. 10, listen. 0, 10, ¿no es 1. cierto? Tengo 10. Tengo 10 elementos dentro de este conjunto. ¿Ya? A este también conjunto muchas de las veces le conocemos como los números dígitos, ¿no? Recuerden que los números dígitos son con los que me salen en el teléfono. Cuando yo voy a llamar, me sale del 0 al 9, ¿cierto? Números dígitos. O los números naturales menores a 10 también se les conoce. Ya, por ejemplo, miren, aquí yo tengo un conjunto de manera gráfica. ¿Qué conjunto será? ¿Qué nombre le pondrían ustedes a este conjunto? Pongámosle una letra mayúscula primero. La F de frutas. Ah, la F, perfecto. ¿Por qué me dicen es el conjunto F?
Porque es el conjunto de frutas, miren. Vemos aquí adentro, ¿solo hay frutas, sí o no? Sí. Sí, ¿cierto? Ya, perfecto. No necesariamente debe ser la F, pero para entendimiento podemos decir que es F de frutas, ¿no? Pero yo podría poner cualquier otra letra, no hay ningún inconveniente. La letra es opcional. Ahora, muy bien, vamos a ver cómo se pueden representar, o los siguientes son ejemplos, ¿no? De algunas maneras en las cuales yo puedo expresar un conjunto. La primera forma que vamos a aprender es por extensión o enumeración, ¿sí? En su nombre mismo dice, miren, extensión o enumeración, cuando yo les digo enumere, ya, les digo, enumérenme en sus hijos, les digo, ¿cuántos hijos tienen? Digo, enumeren, ¿qué me dicen? Ah, mi primer hijo que se llama Juan, el segundo se llama Andrés, la tercera hija se llama Lucía. Los enumero, mira. Entonces dice, describe listando todos los elementos entre llaves. Sí, entre llaves, no se olviden que este es el símbolo de llaves, ¿ya? Entonces, miren, el conjunto A va a ser igual, y expresado de manera por extensión o enumeración, yo pongo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Sí? ¿Está claro? Miren, por enumeración. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos que yo digo que tengo mi conjunto B, y este conjunto B, ¿sí? Vamos a enumerar, por ejemplo, ¿ya? Vamos a enumerar, por ejemplo, los equipos de la Serie A de Ecuador. ¿Qué equipos hay? Vamos a enumerar. ¿Cuáles nomás tenemos? Emelec, La Liga. La Liga, Barcelona. Nacional. Deportivo Quito, Ya, Católica del Valle, esa, Barcelona. el Nacional. Católica, Aucas, Aucas, ¿Cuántos, cuántos, Olmedo, cuántos equipos tendría que tener listados aquí? ¿Cuántos equipos hay en la Serie A, no? 16. 16. Yo tendría que tener 16. Aquí en los números, pues en este caso, bueno, de los días de la semana, yo tengo 7, miren, porque hay 7 días de la semana. ¿Ya? Entonces, cuando usted define un conjunto por extensión o enumeración, yo tengo que listar todos los que pertenecen a ese equipo. Absolutamente todos, ¿ya? Ese es por enumeración, es muy facilito. Vamos a ver la siguiente, dice, por comprensiones, ¿ya? Hay que leer, ¿no? Hay que leer cada uno de ellos. Este dice por comprensión. Dice, en este caso, se emplea un símbolo, miren, aquí tengo este símbolo, si no lo observan muy bien, voy a hacerlo un poquito más grande, que es como un slash, miren, como una línea, ¿no? Inclinado. ¿Qué se lee de la siguiente manera? Cuando usted vea este símbolo matemático, se lee tal que, ¿ya? Y por lo general siempre vamos a empezar con la siguiente expresión. X tal que X, donde X estamos hablando de los elementos, ¿sí? De los elementos. Recuerden que los elementos son los que son de ese conjunto. Entonces, miren, X tal que X, ¿sí? Recuerden que esta liñita se lee tal que X, pertenece a los días de la semana. ¿Qué quiero decirme? Por extensión, cuando yo puse esto, ¿se acuerdan por extensión? ¿Qué ponía yo? Lunes, martes, miércoles, y así ponía hasta el domingo, ¿no es cierto? Eso era por extensión, miren. Pero si yo no quiero expresar un conjunto por extensión, también lo puedo expresar por comprensión. Y por comprensión ya no se va a enlistar. Simplemente se pone siempre X tal que X. ¿Sí? X tal que X. Menos un segundito. X tal que X pertenece a los días de la semana. Por ejemplo, del caso que vimos arriba de los equipos de fútbol, ¿cómo pondríamos por comprensión? Sería X tal que X que tenía que ser. ¿Pertenece a qué? equipos de fútbol, Pertenece a un equipo de fútbol de la Serie A, ¿no? Equipo de fútbol de la Serie A o de primera que conocemos bien. Ah, miren, entonces ya no los enlisté, miren, simplemente me bastó con poner esto. De esta manera es por comprensión, ¿sí? Siempre empiezo, X tal que X pertenece a un equipo de fútbol de Serie A. Y yo sé que dentro de todos estos está el Nacional, el Emelec, la Liga, el Barcelona, el Imbabura, el Mushurruna, Cumbayá, Libertad de Loja, todos están dentro de este. Es otra manera en la que yo puedo expresar un conjunto, ¿ya? Hemos visto dos, vamos con el siguiente, que es un poquito un método gráfico, ¿no? En este método gráfico, lo que yo voy a utilizar se llama diagramas de Venn.
que son nada más ni nada menos que regiones cerradas que sirven para visualizar el contenido de un conjunto o las relaciones entre dos conjuntos, ¿ya? En otras palabras, y mucho más sencillo de expresar, es como el que hicimos de numeración, ¿sí? En donde enumeramos o listamos todos. La única diferencia es que ya no van a estar contenidos entre llaves, sino que por lo general vamos a utilizar nosotros regiones, en este caso, circulares, ¿no? Circulares, mira. Entonces, miren, aquí yo tengo dos círculos. El del lado izquierdo, ¿qué me dice? Este está representando, ¿qué? A los días laborables. A los días laborables. Que podríamos nosotros representarlos con la letra L. ¿Ya? Entonces, digamos que este es el conjunto en mayúsculas L, de los días laborables. ¿Cuáles están dentro de ese conjunto? Los que trabajamos, ¿no es cierto? Sería el lunes, Martes. Miércoles, jueves, viernes. viernes. Y miren, el conjunto ¿sí? Se representa con una letra también mayúscula, que son los días de descanso, sería el sábado y el domingo. Domingo. Tengo dos conjuntos diferentes. También estoy enumerando, pero en este caso, miren, yo puedo describirlos en una región. Es prácticamente muy parecido a lo mismo, simplemente que ya no los enlisto, ¿no? Uno al lado del otro. No los pongo lunes, luego martes, sino que utilizo una región circular, ¿ya? Ahora muy bien, lo que en este caso les está conteniendo a todos, este rectángulo que está conteniendo a todos, ya vamos a ver más adelante, se le conoce como conjunto universo. Este conjunto universo va a contener a todos, tanto a los laborables como a los de descanso. Y este universo serían los días de la semana. Sí, porque serían todos, ¿no? Los días de la, Se fue la luz. los días de la ¿Qué semana. pasó? ¿Sí me escuchan? Se fue la luz. Se fue la quedó. Ahí sí me escuchan, yo sí les escucho. Sí, licenciado. Sí, Buenas noches. licenciado, sí se les Sí, le escuchamos todos, licenciado. Ya, creo que se les colgó algunos nomás, ¿ya? Ya, listo. Vamos a continuar. Ahora muy bien. Vamos nosotros a ver la última parte de cómo también se pueden representar, que son por descripción verbal, que es el más común, ¿no? En este caso es un enunciado que describe las características que es en común para los elementos. Es parecido al que vimos con el X tal que X, simplemente ya no vamos a poner el X tal que X en las llaves. Por ejemplo, solo se pone la letra mayúscula que denota el conjunto, por ejemplo, el conjunto A es el conjunto de los 7 días de la semana. Miren. Describe la característica, sobre todo la característica principal. ¿Sí ven? Es como en el otro decíamos, X tal que X es un día es un día de la semana. En este caso no, empezamos con, siempre esto sí, ¿no? Vamos a empezar con esta literatura. El, ¿No es cierto? El conjunto A es el conjunto de los 7 días de la semana. El conjunto B, dice, es el conjunto de los animales marinos. El conjunto C, el conjunto de los ecuatorianos. Recuerda, tiene que describir una característica. Aquí la característica es que es uno de los 7 días de la semana. Aquí la característica que es un animal marino. Aquí la característica que es un ecuatoriano. ¿Ya? Por ejemplo, el conjunto E es el conjunto de personas mayores a 18. Miren, ahí está la característica. El conjunto de los números dígitos. La característica es ser un número dígito. Y como les dije, los números dígitos son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Esto es por enumeración, ¿sí? Enumeración. Pues como ustedes pueden ver, tenemos diferentes formas de expresar conjuntos. En este caso hemos visto 4, ¿no? Hemos visto 4. Hemos visto notación de, bueno, en este caso hemos visto por extensión o enumeración, por comprensión de manera gráfica utilizando diagramas de Venn y por descripción verbal, ¿ya? Esas son las 4 que tenemos. Hay que aprender a identificar cada una de ellas. Ahora, muy bien. Para terminar, nosotros tenemos que analizar las clases de conjuntos. Y esto es muy facilito. Realmente es muy fácil. Vamos a tener diferentes, no son muchos. El primer conjunto es el conjunto finito, ¿ya? Aquí la palabra clave es esto, finito. ¿Qué significa finito? Dice que es un conjunto cuya cantidad de elementos se puede contar. En otras palabras, este conjunto tiene un inicio y tiene fin. Se pueden contar los elementos. Por ejemplo, miren, aquí tenemos por comprensión. Dice, X tal que X es un número entero mayor o igual a 0 y menor o igual a 9. ¿Ya? Entonces, miren, si es que yo pongo este conjunto de aquí, que es el conjunto de los números dígitos, es el 1, el 2 por enumeración, ¿no?
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tiene inicio y tiene fin, miren. ¿Cuántos elementos tengo? Tiene 10 elementos. ¿Sí? Entonces, el conjunto finito es el que tiene inicio y tiene fin. Por ejemplo, el conjunto de hermanos. Tiene un inicio y tiene un fin, ¿no? A lo mejor algunos tienen 3, otros tienen 4, otros tienen 5, pero tenemos un límite, ¿ya? Tenemos un límite, por eso es finito, ¿ya? Vamos a ver el siguiente, conjunto vacío. Este conjunto es el más fácil, dice. Existe un conjunto especial denominado conjunto vacío o conjunto nulo, y algunos definen como un conjunto sin elementos, en otras palabras. Es el conjunto que no tiene ningún elemento, ¿sí? Ningún elemento pertenece a este conjunto. Se va a denotar de dos maneras. Se puede poner, miren, por ejemplo, conjunto A y se pone entre llaves, miren, por enumeración. Y adentro no hay nada, miren, porque es un elemento vacío. Esa es una manera. O también se le puede poner así, el conjunto A, ¿sí? Es un conjunto vacío. Este simbolito de aquí significa vacío, ¿no? Es el conjunto vacío. Ahora, muy bien, por ejemplo, aquí tenemos uno por comprensión, dice. El conjunto B o V es igual a X o los elementos, ¿no? X tal que X o el elemento tal que este elemento son personas que tienen más de 200 años. ¿Habrá alguna persona con mayor de 200 años? No, ¿no es cierto? ¿Hay alguna persona? No, entonces este conjunto de aquí es un conjunto vacío, miren, no tiene elementos. No hay elementos, no hay ninguna persona que tenga más de 200 años, ¿ya? Por ejemplo, les digo otro conjunto vacío. Es una persona que vive en la luna. ¿Existe alguna persona que vive en la luna? No, no No. es un conjunto vacío. Por ejemplo, les puedo decir, el conjunto A es igual a un mamut o son de la familia de los mamuts. ¿Existirán ya los mamuts? No, no son No. vacío, ya no existe. ¿Ya? Entonces, denota eso, ¿no? Que no hay, carece. Por ejemplo, el número de hijos que tiene el profe Oscar es un conjunto vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que no Que tiene no hijos. tiene hijos. No tengo hijos. Tiene. Perfecto, miren, es un conjunto vacío por el momento, porque yo no tengo hijos, ¿ya? Continuamos. Vamos a ver el siguiente, conjunto unitario. Conjunto unitario. Como la palabra dice uni, de uno, ¿no? Recordemos, dice que es el conjunto aquel que solamente tiene un elemento. Un elemento. Por ejemplo, aquí tenemos por comprensión, dice. El conjunto E va a ser igual, X tal que X o el elemento tal que el elemento sea una estrella que pertenezca a nuestro sistema solar. La única estrella que está dentro de nuestro sistema solar. Mucho ojo, ¿no? Recuerden que nuestro sistema solar se compone en el centro, ¿por quién? Por el Sol, ¿sí? Y alrededor, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos Órbitas. las órbitas que en Planetas. las órbitas están los planetas. Planetas. Pero recuerden que planeta y estrella son dos cosas diferentes. Y las estrellas que nosotros vemos brillar, dice en el cielo, pero esas estrellas no están dentro de nuestro sistema solar, están sumamente lejos, ¿no? Las estrellas. Entonces, la única estrella que está en nuestro sistema solar, ¿quién ha sido? Sol. El sol. El Sol, ¿ya? Otro ejemplo de conjunto unitario, que solo existe un elemento. Por ahí dice el La conjunto. luna. Ya, ya eso, dicen el conjunto de un satélite natural, la luna, perfecto. Dicen el conjunto de mi pareja, dice, porque yo solo tengo un esposo. Pues dicen es un conjunto unitario. No sé si en este caso se cumplirá para todos los casos, pero es un conjunto que debería ser unitario, ¿no? Porque solo tenemos una pareja. Ya, otro ejemplo más. Presidente actual del Ecuador, ¿tenemos uno o más de uno? Uno. Solo uno. Hay solo uno. Si es que yo les digo X tal que X es el presidente del Ecuador, si yo lo hago por enumeración, ¿qué debería poner? Uno. Uno. Bueno, en este caso el nombre, ¿no? Que sería Daniel Novoa, ¿no? En ese caso, ¿ya? Entonces, miren, este conjunto unitario pertenece a uno. Si es que digo, yo tengo solo un hijo. Dicen, entonces, mi hijo es un conjunto unitario porque no tiene hermanos. Miren, es otra manera. Entonces, hay muchas variantes en las cuales yo utilizar este conjunto unitario, ¿no? Y vamos con el siguiente, ¿no? Yo tengo el conjunto binario, igual que el anterior. En este conjunto binario es aquel que está formado por dos elementos, ¿sí? Por dos elementos. Dice, por ejemplo, aquí, X tal que X es un número entero mayor a 5 y menor a 8. Dice. ¿Qué número es mayor a 5 y menor a 8? Solo el 6 y el 7, ¿no es cierto?
tengo dos elementos, ¿ya? Entonces, el conjunto binario es de dos elementos, nada más. Vamos a ver el último, que es el conjunto universal. En este conjunto universal es muy facilito. El conjunto universal, como les decía, adentro, es aquel conjunto que contiene todo un grupo. Y dentro de este grupo pueden haber subconjuntos, que quiere decir que se van separando por diferentes características. Por ejemplo, mira, aquí el conjunto universo, este conjunto universo, es de todos los animales, mira. Pero adentro tiene un conjunto más pequeñito, mira. Porque si ven aquí afuera, entre todos, ¿qué tengo? Vamos a escribir los animales que tengo. Tengo un lobo, una tortuga, un caracol, un ratón, un pez, otro pez payaso. Por aquí tengo como que un Una loro, una tortuga. cacatúa. Tengo un murciélago y una paloma. Pero miren, ¿qué pasa con estos tres animalitos? Están encerrados dentro de ese grupo más grande. Esto de aquí se conoce como un subconjunto, que es una parte pequeña que cumple una característica específica. Estos tres animalitos tienen una característica específica que no tiene el lobo, por ejemplo. ¿Qué característica tienen estos tres que están aquí como subconjunto? Qué buena. Que vuelan. Que vuelan. Son animales voladores. Voladores. ¿Ya? Ya, ustedes no me están dando la característica. Entonces, miren, dentro del conjunto de animales yo puedo sacar subconjuntos que son conjuntos mucho más pequeñitos. Nada más. Es el conjunto universal. ¿Estamos? Y finalmente, si no me equivoco, me queda el último conjunto, ahora sí, el conjunto infinito. Es aquel conjunto cuya cantidad de elementos no se puede contar. Es decir, que el conjunto de sus elementos puede tener, bueno, en este caso, se puede nombrar o enumerar, pero no se puede contar, ¿ya? ¿Qué quiero decir esto? Bien, aquí dice x tal que x es un número natural. Entonces empezamos con el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Pero yo pudiera seguirme. El 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11. Terminaré algún momento de enumerar todos los números naturales. No. No, porque es infinito. Porque es infinito, ¿sí? Es infinito. Yo no lo puedo contar. Por ejemplo, otro ejemplo de conjunto infinito. Muchos dicen las estrellas del cielo. Dice, son muchas. A lo mejor tengan un fin, ¿sí? Pero no estamos en la capacidad de contar todas. Entonces, por eso decimos que es infinito. Y está bien, porque yo no las puedo poner a todas, ¿no es cierto? Otro conjunto infinito, ¿cuál será? La arena del mar. Ya, la arena del mar, que nosotros podríamos decir, no, pero si está dentro de la Tierra no es infinito, ¿se podría contar? Se podría contar, pero es algo muy difícil. Y sí, también decimos que es infinito, porque yo no podría ir contar de grano en grano, ¿no? La arena, ¿cierto? De partícula en partícula, es algo imposible. Entonces, para que ustedes se den una idea de conjunto infinito. Ahora, muy bien, les voy a presentar rapidito aquí un momentito la actividad formativa de esta semana, para que vean que es muy facilita. Dice, enuncie dos ejemplos de conjuntos diferentes a la guía de contenidos. Dos conjuntos, los que ustedes quieran. Por ejemplo, dicen, el conjunto de los, por ejemplo, de los meses del año. Ya, los que les estoy dando yo ahorita ya no los pueden usar, ¿sí? Otro conjunto puede ser el conjunto de, por ejemplo, de personas que viven en Calderón. Es una característica, vivir en Calderón, ¿ya? Escribo acá, ¿qué nos dice el número 2? Escribo un ejemplo de cada uno de los siguientes conjuntos. Tengo que poner un ejemplo de conjunto vacío, uno de unitario, uno de finito y uno en infinito, ¿no? Por ejemplo, conjunto vacío, digo, el conjunto E es igual a personas que pueden respirar 2 horas debajo del agua. ¿Existirá una persona que puede respirar 2 horas debajo del agua? No. No, no es un No, conjunto vacío. no, O por ejemplo dicen, conjunto de, de peces que habla. ¿Existirá algún pez que habla? No, ¿no es cierto? No. Ya, entonces, no. esos son los que tenemos, ejemplos que tenemos que poner aquí, ¿no? Y finalmente tenemos dos, que estos no son difíciles, pero sí hay que comprender. Se determinan los siguientes conjuntos dados por comprensión, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, los ejemplos que me están dando aquí está dado por enumeración. Miren, están enumerados. Entonces a mí me dice que yo los ponga por comprensión. ¿Cómo ponía por comprensión? ¿Se acuerdan que les dije cómo empezaba? ¿Yo debo empezar con qué? X. Eso, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí mantengo, sería, perdón, M es igual, abro llaves X, tal que X, y tengo que ver qué característica tienen estos números. ¿Qué pueden ver ustedes? ¿Qué característica tienen? Que son Números números pares. Ya, por ahí dijeron, ¿ya?
Entonces, Don Pare. y ustedes ponen ya, ahí está, bien. Ustedes van a analizar la característica. Por allá, lo que dijeron están en lo correcto, ¿ya? El otro también tiene que poner n es igual, x tal que x, y ahí ponen ustedes, ¿no? Porque recuerden que nos están pidiendo por comprensión. En el número 4, dice, determine los siguientes conjuntos dados por extensión, ¿sí? O enumeración, ¿no? Entonces, miren, nos está dando por comprensión. Está dando por comprensión. Ahora yo tengo que enumerar, dice, o por extensión o enumeración. ¿Qué deben poner? U es igual. Entonces, ¿aquí qué me están dando, no? Dame un segundito. ¿Qué me dice x tal que x? ¿Qué debo buscar? Es un número natural menor que 8. Si es que yo tengo que enumerar todos los números que sean menor a 8, ¿cuáles deberían ser? Naturales. ¿Desde cuál a 0, cuál? 1, 2. Ya, 0, 1, y ahí sigue hasta el número que sea menor a 8, ¿sí? Pero recuerden, miren, siempre hay que leer bien los enunciados. Si aquí me dice que yo tengo que la respuesta poner en comprensión, pues pongo en comprensión. Si me dice por extensión, pongo en comprensión, en extensión, perdón. Entonces aquí sería h es igual y dice es un número primo menor que 25. Entonces primero para yo saber cuáles son los números primos menores a 25, primero debo saber qué es un número primo. ¿Cuál es un número primo? ¿Quién se acuerda?